Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. En noviembre del año 2023 recibí no oficialmente la notificación de que debo de presentarme el venidero lunes 6 de noviembre a juicio en el Tribunal Popular de Centro Habana, acusado yo y dos hermanos más de un delito de desorden público. Los hermanos son Lázaro Barreto, alias El Yonki, y Ángel Cusa. Ambos, como yo, somos activistas de los derechos humanos, somos opositores y periodistas independientes que llevamos años acusando las violaciones de la dictadura castrocomunista. Ese día nosotros nos encontramos después de una larga escasez de comida en La Habana Vieja a una tienda donde las autoridades se nos abalanzaron arriba y nos detuvieron y nos llevaron a la unidad de La Habana Vieja. Ahí nos acusaron de desorden público sin ningún motivo. Tenemos imágenes de ese día de que no causamos ningún problema ahí. Y después de varios días en huelga de hambre en el centro de detención El Viva, nos pusieron una fianza de 20.000 pesos y nuestros teléfonos celulares con las tarjetas SIM se encuentran desde aquel momento presos, retenidos. Quiero pedir el apoyo a los hermanos que nos conocen, siguen nuestra lucha, tanto en Cuba como fuera de Cuba, contra el régimen de los castrocomunistas y ahora de Díaz-Canel, que nos apoyen. Este es el único método que tengo para poder hacerle saber a mi madre, que se encuentra desequilibrada política en los Estados Unidos, que sepa de que su hijo va a ir una vez más a juicio. El que pueda, por favor, comunicarse con ella. Aquí tienen el número. Por favor, que se comunique con ella y que nos den su apoyo espiritual, moral y políticamente, que es lo único que estoy pidiéndole. Mi posición sigue como la de muchos hermanos que se encuentran en estos momentos en prisión. Puedo poner ejemplos como José Daniel Ferrer, Lázaro Yuri Vargas Roca y muchos más que venimos años luchando contra la dictadura y vamos a seguir, nunca vamos a claudicar. Si me toca una vez más de tantas veces y la prisión, voy a asumir siempre mi posición en contra del régimen. Cambia la trinchera, pero no la lucha ni los ideales. Les pido por favor que compartan y me apoyen. Continuamos con más noticias. Hamas está impidiendo que los extranjeros salgan de Gaza hasta que Israel permita que las ambulancias lleguen a la frontera, dice funcionario de Estados Unidos. Hamas está bloqueando la salida de Gaza de ciudadanos extranjeros hasta que Israel garantice que las ambulancias del enclave palestino puedan llegar al cruce. Este funcionario estadounidense, familiarizado con la situación, demanda que se produce después de que Israel admitiera el viernes que atacó una ambulancia frente al hospital del centro médico más grande de enclave. El vehículo estaba en un convoy que se dirigía a Rafah, que es la única opción que queda para entrar y salir de Gaza durante el asedio del territorio por parte de Israel. Israel afirmó que la ambulancia estaba siendo utilizada por combatientes de Hamas. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que había sido notificado sobre el convoy, pero no tenía ninguna ambulancia propia presente en el momento de la huelga. Incluso si no estuviéramos presentes, este sigue siendo un convoy médico y cualquier violencia contra el personal médico es inaceptable. Se esperaba que más de 700 extranjeros abandonaran Gaza a través del cruce de Rafah este sábado, según una fuente oficial en el lado egipcio del cruce. Los ataques afectaron a una escuela administrativa por la ONU que alberga a refugiados en el norte de Gaza, dice la agencia de la ONU. Una escuela administrativa por la ONU que servía de refugio en un campo de refugiados en el norte de Gaza fue atacada este sábado, según la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos en Gaza. La directora de comunicaciones, Juliet, confirmó a CNN este sábado que una de sus escuelas en el campo de refugiados de Jabalda, en el norte de la Franja de Gaza, se vio afectada por los ataques de esta mañana. La escuela está siendo utilizada como refugio para familias desplazadas.
Los ataques mataron a 15 personas e hirieron a más de 70, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Voy a hacer una directa cortica. Todos saben que he estado con COVID y prácticamente no puedo ni hablar, pero tengo que hacer esta directa rápido. Ahora mismo en San Isidro acaban de encontrar un bebé en la basura. Nuevamente, desgraciadamente, el bebé falleció. Hago un llamado, por favor compartan. Necesito que compartan un llamado a las mal llamadas autoridades de este país que reaccionen ante casos como este. Se está haciendo frecuente encontrar en Cuba niños botados, abandonados en los basureros y fallecen. Tengo un nivel de indignación que, a pesar de no poder hablar, tengo que hacer esta directa, porque además de la indignación, estas cosas muchas veces pueden evitarse, pero al régimen, a las autoridades supuestas que existen en este país, no les interesa. Es el caso de la Federación de Mujeres Cubanas. Ahora mismo, yo desde el día de ayer estoy denunciando en las redes sociales el caso de una joven de 21 años embarazada que no le están prestando atención. La madre, que además de esta joven, la vendía a personas por dinero, y además de que quedó embarazada, la muchacha no tiene ahora mismo dónde estar, no tiene nada y está en la calle. La llevaron para un materno y soy testigo que ha intentado pedir ayuda a la federación, al partido, a todo el mundo, y en el día de ayer la directora nacional del PAMI la dejó en vista. No le importó que ella le pidiera ayuda. Estos son los jóvenes que se suicidan, estos son los jóvenes que botan los niños a los basureros, y las autoridades, mal llamadas autoridades, siguen con oídos sordos y vista ciega. Por favor, compartan. Eviten que estas cosas sucedan. Tenemos un grupo creado para todas esas mamis que se embarazaron y no tienen cómo tener a sus bebés. Tenemos un grupo de ayuda, el derecho de nacer, que entre las mamis se ayuda. Disculpen, compartan. Para evitar, espérate mi amor, para evitar que estos niños terminen en los basureros, por favor, compartan. Acaban de encontrar otro bebé fallecido en un basurero en San Isidro. Desgraciadamente no se pudo hacer nada y las autoridades siguen ciegos con esto, con las madres que son violentadas, con los femicidios, con todo, y a ellos no les importa nada. Compartan, por favor. Y a todas esas muchachas jóvenes que están embarazadas, desgraciadamente, les pido que se pongan en contacto con la página El Derecho de Nacer, para que pidan ayuda, hablan, para que las podamos ayudar. No boten a sus bebés en los basureros. Es una vida, por favor.